documento original que atestigua y es donde se transcribe por vez primera el coto de San Nicolás del Mar que se cedía o se daba en foro perpetuo a un tal Juan de Gijón. ¿Y quién lo daba además? ¿Quién lo cedía? Como se dice, la Catedral de Oviedo. La Catedral de Oviedo no era otra cosa entonces que el arzobispado, ¿no? Como recordaréis, pasó lo mismo en el 1080 con el coto también señorial y jurisdiccional del Natahoyo, de la familia Ramírez de Jove. Pues bien, en este momento pasaría a ser de 3 tenedores, de ese Juan de Gijón, que era Juan de Cifuentes, Tristán de Valdés y su mujer Teresa. ¿Hasta dónde llegaba y qué dice esta escritura de foro perpetuo? ¿Hasta dónde llegabas? Muy, muy interesante. El coto. Pues el coto era un barrio de la parroquia de Ceares. Ceares era parroquia, era una entidad, en este caso, suprabarrial, y llegaba por el norte, por eso puse esta foto, que es más moderna, pero bueno, hasta el mar, decía, llega hasta el mar y un río. ¿Qué río? Obviamente es el Piles. ¿Qué mar? Pues que el complejo dunar llegaba del Arenal de San Lorenzo hasta la calle Alarcón, la calle A, luego diremos por qué la calle A, y por el este, curioso, llegaba hasta ¿dónde? Hasta Cefontes, hasta Somío, hasta la frontera entre Somío y Cagüeñes, es decir, el coto era la Universidad Laboral. Bien, y luego hasta la Cruz de Ceares. Esto que vemos a la izquierda, que reclaman muchas veces los amigos de Ceares y de esto y de Ceares, como que es Ceares, era el coto del Real, donde había también un acantonamiento militar. Pero esto, donde está la Inmaculada, no es Ceares, era el Real. Bien, ¿qué más decimos? Pues que en el cambio de siglo, bien, a caballo, entre el 19 y el 20, aparecen otros 2 nombres propios. ¿Quién? Los hermanos Menéndez Morán. Víctor Menéndez Morán fue el promotor de toda esta parcelación que veis aquí, de una serie de calles, en este caso serían este, oeste y luego longitudinales norte-sur, a las que se les fueron poniendo de manera atributiva letras. ¿Bien? A, B, C, D, T. Creo que llegaba hasta tirado de memoria hasta la L. Si no recuerdo mal, que coincidiría con el sanatorio Covadonga. Vale. Al final de la colina. Pues estos lo que hicieron fue, a su vez, con fines inmobiliarios, por promover la construcción, vendérselo al banquero Luis Belaunde, que echó mano de Calixto Álvar González Blandón, que os sonará de las calderetas de Don Calixto, ¿no? El premio gastronómico del periódico, entre otras cosas. Bien, pues ¿qué se hizo a partir de ahí? Un intento, bien, de ciudad jardín. Y aquí voy a hacer un inciso, que recordaréis que lo comentamos, porque fue un poco, yo creo que era la primera vez que veía a la luz ese documento en Los secretos de las calles de Gijón, del periódico. Aprovecharon que se aliaban Calixto Álvar González, heredero de Romualdo Álvar González Sánchez, uno de los 2 promotores junto al marqués de Casavaldés del barrio de la Arena, y que se había denostado su postulación de unos terrenos que serían actualmente la rotonda de la Avenida de Castilla y una cuarta parte del Parque de la Católica para hacer ahí la cárcel. Pues bien, era un poco también especulación, pero de no haber sido así vamos a haber tenido la cárcel en la rotonda, en la glorieta de la Avenida de Castilla. Y no habríamos tenido el Parque de la Católica. ¿Qué sucedió? Que se buscaron otros terrenos y se llevó aquí, al corazón del coto. Curioso que en este corazoncito que vemos, que se ve ahí perfectamente, ¿veis cómo se ve este descampadote, este barrizal, donde había, y esto no es una confabulación, estos son pequeños interfluvios, puesto que por aquí bajaba el río Cutis, pusieron ahí la cárcel. Bien, eso fue lo que hizo que la cárcel, un equipamiento de rechazo, viniera aquí al coto. ¿Pero qué fue lo primero? Como antecedía antes Pablo. Pues lo primero fue, en este espacio, veis perfectamente este prado. Este prado era la granja de San Nicolás, que se ve a gente, es que no veo 3 en un burro, se ve a gente tendiendo la ropa o poniendo la ropa al verde, que se hacía habitualmente, y ahí es donde se hizo el cuartel. En 1862 es cuando el Ayuntamiento de Gijón a alguien se le enciende la bombilla y dice, ¿por qué no hacemos un cuartel de infantería? Vale, vamos adelante con ello. ¿Dónde lo situamos? Tiramos millas y ya veremos. Patadón a seguir, perfecto. Fueron pasando los años y todo, pues bueno, parecía que se dilataba muchísimo en el tiempo, puesto que hasta 1889 no se autorizó por Real Orden efectivamente hacer un cuartel del coto, un cuartel de infantería. ¿Y por qué
tampoco había una capacidad pecuniaria lo suficientemente boyante y solvente para acometerlo, en términos ministeriales. Bien, ¿qué sucedió? Que al final se dio el ok, dio luz verde y con solamente 14 años llegó aquí un joven monarca acompañado de la reina regente y puso la primera piedra de lo que fue el cuartel del Cota, aunque luego tardarían muchísimo más las obras. Ahora vuelvo a hacer otro inciso, porque esto es una pequeña historia enrevesada. Bien, el cuartel del Coto, repetimos, fue un polo de atracción, fue un atractor. Laude y Calixto Álvar González lo que promovieron fue un intento de ciudad-jardín, obviamente inspirados en Arturo Soria, también inspirados en lo que estaba cristalizando por Sommió, lo que ya había acontecido en Jove, obviamente, y voy a daros 3-4 ejemplos de lo que fue más o menos después de lo que pudo ser, es una cosa que no envejeció muy bien, y lo que tenemos hoy en día. Para que vayamos con las gafas de geógrafo y un poco lupa en mano callejeando por el Coto, son 2 bulevares. Jovellanos lo que decía era que le parecía tremendamente oportuno que para entrar o salir de una villa digna que se supusiera, debía de ser como mínimo, esto que dije yo alguna vez en alguna conferencia, que la estética es ética, pues hermosa, bella, verde, sombría en verano y soleada y despejada en invierno. Entonces, lo que hoy es Ramón y Cajal, que conectaba con Menéndez Pelayo, y luego Pablo Iglesias, fueron bulevares. Yo a finales de los 90 todavía estaban, no sé si recordáis, los más jóvenes que había por aquí por la sala, los alcorques de Bordillo de Junquera y luego de Tejera, en la esquina que estaría enfrente, lo señalo, no sé si se ve, a ver. Sí, enfrente del Sanatorio del Carmen, y este estaba enfrente, es donde está la ferretería de cocina, ¿de acuerdo? Y aquí estaría la cafetería Enol, para los que se sitúen mejor hablando de hostelería. Y eran, pues bueno, palacetes con jardines históricos, con un arbolado tremendamente potente y pionero, botánicamente hablando, en la ciudad. Y luego los siguientes fueron, pues, ejemplos que luego seguiremos hablando de ello, como las casas baratas de 1927, y con esa, también inspirados un poquito en Sommió y en Ciudad Lineal, con esa vivienda unifamiliar con parcela mínima, bien fuera para usos agrícolas, un huertecito o bien un jardincillo donde incluso podías permitirte el lujo de plantar algo si no ocupábamos algún frutal, lo que sea, y que además eran pues un poco predecesoras de lo que luego fueron las opciones de compra. Eran para trabajadores municipales sobre todo, que deberían de apuntarse y levantar la mano y decir, oye, que yo la quiero. Aquí ha habido familiares de bomberos, por ejemplo, de secretarios, de funcionarios del ayuntamiento, que todavía sus descendientes siguen viviendo allí y que fueron pagando un alquiler tremendamente exiguo, casi que testimonial, hasta que llegó un momento que decíamos que si puedo acometer la adquisición, lo compro. Vale. El ojo no creo que nos dé para tanto, pero bueno, en este pantallón, aquí lo que decíamos, vemos que en cada una de las calles tiene una letra, calle A, la calle Alarcón, Iglesias, de Donoso Cortés, la F, que correspondería mejor a Feijóo, luego aquí se puso Avelino González Mayada y tal. Es decir, Julio Somoza incluso también previó, fue un poco pitoniso y hablaba del abecedario del coto. Con esos ejemplos que os comentaba antes de las manzanas cuadrangulares, cual en Sancho Jovellanista, por ejemplo, parceladas, mirad las sedes de Setoville, como estos estos dos grandes equipamientos de rechazo, que aunque atrajeron población, eran equipamientos de rechazo. ¿Quién iba a querer tener un cuartel con militares por lo que pudiera pasar? ¿O quién iba a querer tener una cárcel al lado? ¿Qué sucedió? Que, ojo, ya no es que solo atrajeran el caserío o la población, es que fueron los responsables de que se trajera el alumbrado, por ejemplo. En General Suárez Valdés se pusieron, pues, que generaba el cutis, no el piles, y la Plaza de Toros. Bien. Ejemplo más de bulevar con el Codema. Bien. Y los chalés y palacetes que había. La cárcel, totalmente al desnudo, 1909. ¿Algún ejemplo más de palacete con jardín? Que no se lleve a engaño la vista. Esto no es el de Manoli Baragaño, porque veis que la guardia de San Nicolás está justo en la esquina. Esta sería la esquina, solo que la tapa un coche, para la calle Valdes. Es decir, esto estaría donde lo que fue la cafetería Lorena antiguamente y la ahora Pecata Minuta, y esto sería la calle Calderón de la Barca. Bien. Este es un fotón de Ricardo Casielles que heredó Lola Aguado,
la mujer de Dion Iguiña, quien fuera rey Gaspar de la Cabalgata, periodista de la Nueva España, cuando se hacían hogueras de San Juan y chocolatadas delante de las casas baratas. Es una foto chulísima. Y luego vamos a ver aquí, ya le voy a dar paso en unos instantes a Luismi, de cómo quedó finalmente el cuartel del Coto cuando se volvió a rehabilitar, a restaurar y en la posguerra, después de lo que aconteció allí, pues se amplió. Vamos a ver aquí este un torreón, o sea, una torre de tamaño medio, en cada uno de los extremos la vía, y se amplió el espacio. Vemos aquí esta especie de casetón y los árboles, pues aquí se hizo una piscina, que lo vamos a ver después, y es donde luego se construyó la iglesia de San Nicolás de Bari. Vale, para cerrar mi intervención, 2 minutillos, vemos que arquitectónicamente es muy interesante por lo siguiente, porque juega con una ambivalencia del clasicismo en los alzados, con ese almohadillado tan constante en ambas plantas, además, que presenta por Avelino González Mayada, que era su portada, su fachada principal, almohadillado de arriba abajo, con un tremendo portón, con el escudo del regimiento, con otra portilla por delante, con 2 garitas, que fueron las que vimos en la imagen que empleé al inicio de presentación, con 2 garitas de vigía que tenían una oquedad muy interesante, ¿de acuerdo? Y se caracteriza por lo siguiente, porque presenta una disimetría en la sección transversal, puesto que se hizo, ojo, 1900, a partir de 1900, se inauguró en 1911, para salvar el desnivel, para salvar la pendiente. De tal manera que aquí vemos cómo nos encontramos 2 plantas, sí, vemos aquí aparecen 2 plantas, pero aquí aparece una tercera, que es la que nos saludaría por la Plaza de la República, y aparte un sótano. Entonces tenemos de 2 a 4 plantas. Tenía 2 patios. El patio de armas, bien, que es el que tenemos aquí justo, con todo este corredor, y uno más estrechito, que es donde se hizo, a mi juicio, arquitectónicamente hablando, pues bueno, un poco un torpedeo de lo que podría ser el edificio, una intervención bastante mejorable, que remite a lo que podemos llamar el juego de la pierna. Ahora tienes que ser un poco atleta y ágil y además un poco listo para orientarte bien por este patio interior donde además no funciona el ascensor. ¿Qué más? Los costes. Voy a emular un poco a mi amigo Diego Cabezudo. En 1900, ¿sabéis lo que costó esto? 705.000 pesetas.